Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie La Carta a los Hebreos y vamos con el tema número 22. Hoy se llama Aprendamos de la historia. Y ustedes ven que en algunas ocasiones escojo versículos solitarios para estudiarlos de manera individual. Pues este es el caso. Hay versículos que impactan tanto mi vida que quiero dedicarles todo un día para meditar en ellos y tener un devocional que se trate solamente de ese versículo. Y bueno, hoy quiero dedicarme única y exclusivamente al versículo 11, porque impacta mi vida. Mira, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y bueno, hermanas, no sé si a ustedes les tocó, a mí sí me tocó mucho, que durante la escuela nos decían que la historia fue escrita para que aprendiéramos de ella. Así nos decían, bueno, por ejemplo, un caso muy conocido por todos y que yo creo que no existe nadie en el mundo que no conozca la historia del Holocausto judío. Y esta historia, bueno, esto quedó registrado en la historia, en los libros de historia, pues como algo cruel, despiadado. ¿Qué tan perverso puede ser el ser humano? ¿Qué tan horrible puede ser un hombre que odie tanto a una raza que quiera exterminarla? O sea, que él haga de todo y cosas tan espantosas como los campos de concentración y todas esas cosas que leemos en los libros de historia y que nos hablan de lo que sucedió en el Holocausto judío. Y dicen, bueno, lo escribimos para que aprendan, pero ¿qué crees, hermana? Que la humanidad no aprende, no aprende. Es una inclinación del ser humano el hacer lo malo, el no repetir lo bueno, sino repetir lo malo y añadirle, hasta aumentarle. Entonces nos dice aquí el autor que procuremos no repetir este ejemplo de esta historia. ¿Cuál historia? Bueno, la que ya leemos del pueblo de Israel, de cómo fueron desobedientes, depravados. Ya hemos visto varias palabras en cuanto a lo que ellos hicieron, incrédulos, rebeldes, idólatras incluso. Hemos visto varias características de ese pueblo en ese tiempo. Y se lo está diciendo el escritor a ese pueblo hebreo. Como si a nosotros nos dijeran cómo fueron los mexicanos de hace unos años y nos está diciendo, y no repitas eso, no seas como los mexicanos anteriores. Bueno, ellos les dicen, no seas como los hebreos anteriores. Pero podemos tomar también de ese acontecimiento. Dice que procuremos. Procurar es esforzarse. Procurar es hacer todo lo que esté a tu alcance. Haz todo lo que tú puedas hacer. Y realmente no podemos hacer mucho. Por eso Dios no deja en nuestras manos la salvación. Por eso Dios se encargó de suplir todo, de proveer todo. Él demandaba un pago por nuestro pecado. Pero como nosotros no podíamos pagarlo, pues Él lo pagó. Él provee todo. Pero entonces, ¿por qué el autor nos está diciendo procuremos? O sea, esfuérzate, haz todo lo que tú puedes. Porque no se está refiriendo en cuanto a tu salvación. Se está refiriendo en cuanto a la obediencia. Dios busca de ti obediencia. Y hablamos en el tema anterior que la obediencia empieza con la fe. Porque al momento que una persona no cree, nada puede hacer. Dice que al que cree todo le es posible. Y a veces pensamos que se refiere a que como yo creo y tengo fe, entonces yo puedo decir que caiga fuego del cielo y que consuma no sé qué lugar. O yo puedo decir a las estrellas, párense ahí y no se muevan. Y a veces pensamos que eso se refiere, pero sacamos de contexto. Cuando el Señor dijo, al que cree todo le es posible. Porque cuando Él dijo esto, le estaba hablando a un padre que estaba clamando por la salvación de su hijo. Él no lo estaba salvando, obviamente no. El que lo quería salvar es Cristo. Y le dice al que cree todo le es posible, pero se lo dice a un hombre incrédulo. Por eso Él dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Tal vez ya se acordaron de qué historia es. Creo, ayuda a mi incredulidad. El problema está en eso, hermanas, que somos incrédulos. Y como somos incrédulos, somos desobedientes. Y como somos desobedientes, entonces repetimos la historia. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En otras palabras,
para que ninguno repita esta historia. ¿Realmente somos personas que podemos aprender de la historia? Les digo, el ser humano ha intentado aprender de la historia, pero no aprende nada, porque masacres se siguen viendo y cada vez más. Hoy en día vemos en los noticieros cómo entra gente que sin ningún límite consigue un arma, entra a las escuelas, que está muy de moda y más allá en los Estados Unidos, pero ya México ya está de copión, entra a las escuelas y mata a niños, maestros, a quien se les atraviesen. ¿Por qué? Porque el pobre estaba frustrado. ¿Dónde estamos aprendiendo de la historia? No estamos aprendiendo nada. Pero nosotros nos dice que sí podemos aprender de la palabra de Dios. Mira, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. En el reposo del que ya hablamos. Les repito, el reposo de la salvación, el reposo de la tierra prometida, de llegar a casa, el reposo de las obras, el descansar de todo este trabajo. Procuremos entrar en ese reposo, en ese descanso, y no caigamos en semejante ejemplo. Y al decir semejante, cuando dices en semejante ejemplo, estás diciendo en tamañísimo, en grandísimo ejemplo de desobediencia, en enorme ejemplo. Y la palabra ejemplo, también la voy a buscar en el diccionario Strong, y es la palabra griega hupodeigma, que quiere decir exhibición para una imitación, una figura o un modelo. Fíjate qué triste que tu historia sirva para modelar algo negativo. Que cuando se hable de ti, se hable para exhibir algún pecado. Que cuando digan, no, es que, no sé, por ejemplo, es que el adulterio es terrible. ¿Recuerdas a fulanita? ¿Cómo le fue en su vida? Por adúltera. O ¿saben que la murmuración destruye las iglesias? ¿Te acuerdas de lo que murmuraba aquella? ¿Te imaginas que tú seas un semejante ejemplo de pecado? No, hermanas, aprendamos. Y qué lamentable que Israel, el Israel de ese tiempo, no estoy generalizando a todo Israel porque aquí está hablando a israelitas convertidos, sino el Israel de ese tiempo haya quedado como un semejante modelo de desobediencia. Haya quedado como si fuera una exhibición en un museo de cómo fueron desobedientes. No repitamos la historia. Aprendamos de la historia y no seamos así de desobedientes. Que Dios las bendiga, hermanas.